welcome. We're very, very happy to be here. The Event Horizon Telescope continues to work through COVID. Lots of interesting results are coming through. Some of them you'll have to wait a few more months. Some have come out. And I'm very, very excited and pleased to present Venkatesh Ramakrishnan. Venkatesh is a postdoctoral fellow at the University of Concepcion. He has worked directly in this data and the results that come here. His hands were inside the cake. And so he knows exactly what he's talking about. And this is why he's here to present it to you. It can be a little technical because polarization is something that even I have difficulty understanding. So please don't be upset if you find it difficult to understand. After 20 years in the field, it's still very difficult. But nevertheless, it gives you very, very beautiful scientific results, and you can test theories that have sometimes 100 years old with this. Cientos de años de edad con esto. Así que sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Venkatesh Ramakrishna, que es experto en este campo, alguien que ha contribuido específicamente a estos resultados y miembro de la colaboración en el telescopio de horizonte de eventos. Adelante, Venkatesh. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias, organizadores, por la oportunidad de hablar ante ustedes. Me gustaría comenzar con la primera parte. No quiero entrar en los detalles aún de la obra y el trabajo. Ahora quiero mostrar primero por un video. Va a haber sin audio aquí, así que no hay que preocuparse en este momento. Simplemente, por favor, véanlo en la pantalla y yo voy a hablar con ustedes sobre el video. Espero que lo puedan ver. Aquí se ve el video, ¿verdad? Sí, ok. Y voy a comenzar el video ahora. Ok. Este es el primer resultado de una imagen polarizada de un agujero negro supermasivo. Ahora voy a ir a mis diapositivas. Muy bien. Así que lo que vieron aquí como primer resultado de la polarización del M87 Star, la misma galaxia que fue anunciada algunos años atrás, excepto que ahora los resultados son de luz polarizada. Mi nombre es Venkatesh Ramakrishnan. Y también en conjunto con Neil Nagar hemos trabajado en esto por bastante tiempo ya. Lo primero que hay que hacer es decirle que es una colaboración de EHT, que es parte de una colaboración aún mayor con miembros que vienen de distintos institutos, países, y tenemos aproximadamente 350 personas y más que contribuyen a la ciencia, las cifras, la instrumentación en distintos niveles. Aquí hay algunos institutos que están más involucrados activamente en el estudio y esta es una de las fotos grupales que fueron tomadas hace algún tiempo atrás. Aquí se ve la imagen global que se encuentra abajo de qué tan dispersos estamos cuando se trata de participar en la colaboración de EHT. Muy bien, ahora quiero pasar por la introducción y pasar por algunos de los resultados que hemos tenido antes de entrar a la ciencia, lo que anunciamos el día de hoy. Primero, acerca de los agujeros negros, como introducción a esto, exactamente qué es un agujero negro y por qué lo estudiamos, puede ser parte más bien de un problema de información, porque por definición, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a lo que se ha dicho por el gran Albert Einstein y también llegando a Stephen Hawking y también otros expertos de la misma línea, hemos escuchado que el agujero negro es un lugar donde la información se pierde, o al menos
puede ser recuperada hasta cierto límite. La definición de agujero negro es que la información se pierde para siempre y no se puede obtener algo más de eso. Lo único que probablemente se puede obtener es el flujo de gas en torno al agujero negro. La otra teoría, que se conoce como el soft hair o pelo suave, dice que la información no se pierde completamente, que hay información parcial en torno al agujero negro que podría ser extraída si es que existe un apoyo teórico para extraerla de las observaciones. Y dos otros escenarios más, el fuzzball y el firewall. El primero habla de cómo la información que alimenta el agujero negro, bueno, estas son unas teorías complicadas porque incluye los hilos o las cuerdas que son utilizados y reemplazados por estas cuerdas y después el firewall tapa toda la información e ingresa al agujero negro. Estas son las hipótesis que han formulado los investigadores en las últimas décadas y por supuesto desde ese entonces, como todo va en la dirección de los estudios cuánticos, también es algo que se ha hablado bastante en la comunidad, donde el agujero negro, la información en torno al agujero negro posiblemente se puede extraer mientras fluctúa entre lo que se llama la información espacio-temporal. Entonces, ¿cómo existe el agujero negro o los agujeros negros en el universo? Primero hay que ver este ploteo. A la izquierda tenemos las estrellas de baja masa antes de que se transformen en los agujeros negros en masa estelar. Y al otro extremo tenemos los agujeros negros supermasivos que están en el centro de la mayoría de las galaxias. Ahora, ¿cómo se ve un agujero negro? O más bien, ¿cómo debería verse de acuerdo a la comprensión teórica actual? Hay un objeto oscuro y hay un chorro o flujo de gas que está en el centro de la galaxia y mientras el agujero negro evoluciona, mientras crece, consume todo el gas en torno al agujero negro y esto forma lo que llamamos el disco de acumulación o acreción que gira en una dirección en particular y sabemos que de acuerdo a la física de la conservación del momento o movimiento angular, se puede esperar un chorro que da en una dirección específica, como se ve en esta imagen, y es aquí donde está el centro de la galaxia y las regiones cercanas a un agujero se verían. A la derecha se puede ver nuevamente una imagen mucho más cerca. Esto sigue siendo un dibujo que se basa en la teoría. Tenemos un agujero negro y en la región inmediata que está por afuera del agujero negro, la llamada superficie del agujero negro, está el anillo de fotones, que es la última región de la luz antes que la luz caiga al agujero negro. El interés de los investigadores, por supuesto, es crear una imagen que es tan cercana a la luz cercana al agujero negro. De otra forma, no podríamos entender la física que el agujero negro y cómo puede dominar las regiones centrales de las galaxias. ¿Qué es lo otro también que causa la imagen que se vea extraña? Pueden ver que un lado de la imagen es más brillante y al otro lado es mucho más oscura. Este efecto se conoce como los lentes gravitacionales, gravitational lensing. Y lo que nos dice esto es que desde que la luz proviene en una dirección hacia el telescopio, hacia nosotros, esta región en particular tiene mucho más brillo, pero a la vez la luz que está más lejos empieza a oscurecerse y este efecto se conoce como el efecto de lentes gravitacionales. Nos da esta imagen que se ve de esta manera. Ahora, a la derecha podemos ver que la imagen puede ser afectada por la inclinación o la dirección del disco que hablamos y mencionamos en la diapositiva anterior.
vemos en qué ángulo están hacia nosotros, nuevamente los telescopios en este caso, y si están más hacia ustedes, ven esta imagen de esta forma, y si están más al borde, cerca del borde, ven que la imagen está más atochada arriba y en los costados es más delgada. Estos son algunos de los efectos que se podrían esperar de acuerdo a la orientación del agujero negro y cómo se puede interpretar las últimas imágenes. ¿Qué es otra cosa que deberíamos saber? Es la dirección de rotación del agujero negro. Si rota, puede girar en la misma dirección que el disco o en la dirección opuesta. En este caso, el disco va, por ejemplo, en dirección de las manillas del reloj y el agujero negro puede ir en contra del sentido del reloj o, en este caso, del medio, el agujero negro no gira. Estos son los tres posibles casos, según la teoría, que son muy importantes para probar, de acuerdo a las simulaciones, para tener una mayor comprensión de la física de las regiones en torno al agujero negro. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Esto se logra con la técnica conocida como interferometría, EHT, a pesar de que es el nombre del telescopio, también es el nombre de la técnica que es de acuerdo a la radiointerferometría del EHT, que es un concepto básico que han estudiado muchos durante el colegio. Se basa en el concepto de ranuras y de acuerdo a cómo los bordes y los espacios forman estos tipos de luz, de formación de luz, de acuerdo a que sale de los bordes. Aquí se puede experimentar una sombra. Este es el concepto de la interferometría en su base. Lo que sucede cuando quieren formar una imagen, se utiliza un concepto que es un análisis Fourier. Ahora, es un concepto bastante sencillo, aunque suene complicado. Por ejemplo, para una imagen dada, si es que toman una transformación Fourier de la imagen, básicamente obtienen la señal, es como es recibida por el interferómetro. Para obtener la señal o la imagen del objeto, por ejemplo, el agujero negro en este caso, tenemos que tomar la transformación inversa. Se hace en la dirección opuesta de la operación matemática que está aquí para poder obtener la imagen original. Ahora, nuevamente hay algunas complicaciones, no es tan sencillo como mencioné anteriormente en la realidad de facto y es lo que vamos a explorar en las siguientes diapositivas. ¿Qué es EHT? El 2017 consistía en 8 telescopios que se ubican en distintos lugares del mundo. Están, por ejemplo, 2 telescopios, está el APEX y el ALMA en Chile, uno en México, uno en Arizona, Estados Unidos, 2 en Hawái, uno en España y uno también en Antártica. Y comenzando desde el 2018 también hay otro en Greenland, Groenlandia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Las señales se combinan de distintos puntos donde están los telescopios según distintas combinaciones, lo que nos brinda la última imagen que vieron en el 2017, que fue la primera imagen de un agujero negro M87. De acuerdo a la comparación, para que lo vean, este es nuestro sistema solar. El explaneta, conocido como Pluto, que ya no se considera planeta, está en esta órbita, y la estimación de la ubicación del satélite Voyager 1 está aquí, solamente para que tengan una idea de qué tan grande es un agujero negro en esta galaxia en particular. Esto lo vimos el 2017 en abril, 2019, perdón, abril. Vimos el mismo agujero negro en 4 discos distintos, el 5, 6, 10 y 11 de abril. Esto es, nuevamente, es una recapitulación de lo que se habló hace 2 años atrás. Ahora, para ir al resultado que se anunció el día de hoy, me gustaría hablar del concepto de la polarización y cómo funciona en la naturaleza. Ahora, para ese propósito, voy a compartir otro video. Ok, muy bien.
Creo que lo ven, ¿sí? No hay necesidad de audio en este video. Voy a continuar hablando. Así que por favor vean el video. La pregunta entonces es, ¿qué es la polarización? Lo primero es que en la naturaleza cualquier objeto que vemos, la razón de que, por qué podemos verlo, como estrellas, el sol o luces, estos objetos producen su propia luz. Pero el resto de los objetos lo vemos solamente porque la luz es reflejada sobre ellos. Y la luz, en términos de física, es una radiación electromagnética. Al ver los colores aquí, la mayoría de ustedes pueden adivinar que esto es como el color de un arco iris. La luz blanca se consiste y divide en estos 7 colores. Pero una cosa, si se fijan, los distintos colores tienen distintas formas, tamaños, en términos de las ondas que tienen. Y esto los astrónomos y los físicos lo llamaban de una forma especial la onda o longitud de onda. Aquí tienen longitudes más largas en esta sección de la división de luz y más corta la división inferior. En el caso de la polarización, lo que sucede es que se toma la radiación, la misma radiación electromagnética. Se sabe que ciertos objetos en el universo, por ejemplo, un sol, por ejemplo, una estrella, tienen luz no polarizada y es porque las ondas no dependen de la dirección. Pero si las ondas electromagnéticas dependen de la dirección, entonces se esperaría que fueran más polarizadas. El mejor ejemplo de esto para nosotros es tomar el caso de un teléfono inteligente. Conocemos que ellos se utilizan todos los días, pero la luz que proviene del teléfono inteligente es polarizado verticalmente. Cuando se utiliza lentes polarizados, por ejemplo, van a poder ver la información del teléfono inteligente. Pero cuando giran los lentes en cierto ángulo, esta luz se va a filtrar y queda afuera y no la pueden ver. Hay una prueba muy sencilla que se puede hacer en el hogar y que pueden hacer en su hogar. Ahora, por ejemplo, una linterna que no es polarizada y pueden ver esta imagen. Sin embargo, cuando utilizan el filtro que probablemente utilizan con sus cámaras, se puede extraer la luz polarizada, separarla. Ahora, ¿cómo funciona en el universo, en el espacio? Tal como la cámara y el concepto, en espacio están todos los gases y los campos magnéticos cerca de los gases básicamente tratan la polarización en este caso. Cualquier onda electromagnética que es emitida por el plasma se transforma en una luz polarizada debido a este campo magnético en el plasma que actúa como filtro de polarización. Lo mismo aplica a la imagen del agujero negro aquí. El campo magnético del plasma en torno al agujero negro que está aquí polariza la luz y en torno y después la irradia hacia nosotros, que la capturamos utilizando los telescopios y por ende puede crear esta hermosa imagen que vimos recién del agujero negro, nuevamente debajo el concepto de luz polarizada. Esta es una breve introducción de cómo la polarización funciona. Ahora, me gustaría volver nuevamente a mis diapositivas para hablar un poquito de esta obra. Nuevamente aquí vemos las ondas electromagnéticas que de hecho consisten en el campo eléctrico, el campo magnético, que son perpendiculares, diagonales entre sí, y después, por supuesto, está el vector de dirección. Ahora, las ondas electromagnéticas, cada onda tiene su propia frecuencia y, por supuesto, la dirección en que están oscilando. Ahora, los modos de polarización. Si hablamos un poco más de lo técnico, hay dos de ellos, la polarización lineal y la circular. Primero, tenemos el vector eléctrico que prefiere una dirección en particular. Como se ve en esta figura,
tenemos el campo eléctrico y magnético que prefieren cierta dirección. En cambio, la polarización circular pueden ver que se propaga de una forma de hélice, mientras gira, se propaga hacia nosotros. Ahora, ¿cómo esta polarización es grabada por los telescopios o cualquier otro instrumento? El concepto importante aquí son los parámetros de Stokes, que es algo muy común en la óptica. Hay 4 parámetros de Stokes que fueron presentados que se requieren para tratar el estado de polarización de la emisión. Y los 4 parámetros son aquí la I, la intensidad total, Q y U, que es la fuerza y dirección de la polarización lineal, y V corta es la fuerza de la polarización circular o potencia. ¿Cómo se utilizan en la astronomía? Si quieren estimar, por ejemplo, la polarización lineal, lo llamamos SP o P. Utilizamos este cálculo matemático que toma el número de Q y U, se cuadran y se aplica esta ecuación bastante sencilla. Nuevamente, si quieren obtener el ángulo, se utiliza otra propiedad que se ve aquí a la derecha. Ahora, ambas propiedades nos hablan de la polarización lineal, exactamente el resultado que obtuvimos en M87. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad no polarizada? Es muy fácil estimarla. Si tienen I, Q, U y V corta, pueden aplicar este cálculo y pueden obtener la intensidad no polarizada. Estas dos son muy útiles para los astrónomos para poder asegurar que el objeto que están estudiando puede producir la cantidad esperada de información que se basa en todos los estudios teóricos. Así que bien, si hablamos de los campos magnéticos que tienen que ver con la polarización, nuevamente es importante saber dónde podemos encontrar el campo magnético o campos magnéticos en el universo. Nuevamente, uno de los mejores casos es en el polvo. En este caso que vemos aquí, vemos un disco protoplanetario y la imagen básicamente nos habla de cómo son las fuentes y si existe la polarización, muestra todos los puntos rojos que ven en esta imagen. Vamos a ir en un minuto más de qué son estos puntos rojos. La otra información de donde encontramos los campos magnéticos es a través de las emisiones no térmicas. Estos son lugares, primero, causados por la luz sincrotrónica, que básicamente es una emisión donde los electrones son acelerados a la velocidad de la luz, y esto es lo que se conoce como velocidades relativísticas, y esto es posible en la presencia de campos magnéticos. En este caso, sé que la emisión no térmica, por definición, es algo que intrínsecamente está cerca de la fuente, está polarizada y nuevamente es más perpendicular al campo magnético. Ahora, al ver esto, tenemos que ahora entender cómo funciona la polarización en la radioastronomía. Vimos el caso de las polarizaciones lineales y circulares. Es importante saber cómo estas dos cualidades se graban y reciben por los telescopios. Ahora, para poder hacer eso, tenemos un tipo de receptor, instrumento receptor, que básicamente es un polarizador o ZWIR. Lo que hace, de acuerdo al polarizador que tenemos, si es lineal, se obtiene la información horizontal y vertical. Si es circular, se obtiene la información de polarización izquierda-derecha. Ahora, ¿cómo funciona esto en la interferometría normal? Por ejemplo, se toman 2 telescopios ubicados, por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos, el telescopio A y el telescopio B, en punto B. La interferometría siempre funciona con al menos 2, si es que no más telescopios.
dos o más telescopios y básicamente combina las señales entre todos estos telescopios. Aquí, entonces, lo que hacemos en la interferometría es que se correlaciona de forma cruzada la correlación y las señales que se graban y registran en el telescopio A y B. De acuerdo al Z-Ware, que recaba la información de los telescopios, pueden grabar dos tipos de polarizaciones. Lo llamamos izquierda-derecha en este caso. Y como hay dos antenas, dos telescopios, cada telescopio puede tener una derecha. Para antena A está RA y LA, y para antena B está RB y LB. Ahora, ¿cómo entonces se hace? Esta información se analiza de acuerdo a la astronomía según, nuevamente, utilizando esta información, podemos multiplicarlos y con esto tenemos un producto que se conoce como las parallel hands, manos paralelas. Y si ven la ecuación aquí, básicamente es una multiplicación entre la derecha de una antena con la antena derecha de la otra, o la derecha de la otra antena, más bien. Es una matemática más compleja, pero básicamente es esto, es la operación que se realiza matemáticamente. Ahora, en el caso de la otra polarización L, se multiplica la información de L de A y la información de L de B. Esta es solamente la información que se necesita para crear la imagen que se obtuvo en abril 2019, cuando mostramos la imagen del agujero negro. La nueva información que vimos hoy también requiere de la información de manos cruzadas, cross hands. Si ven la ecuación, es una combinación entre izquierda y derecha, la derecha de A con la izquierda de B y viceversa, la izquierda de A y la derecha de B. Esta información es vital para obtener información de la polarización. Y les prometo que es la última ecuación de matemáticas que les voy a mostrar, pero solamente para que sepan y para que lo vean. Lo que pasa aquí es, mientras avanzamos, tenemos estas cuatro informaciones de derecha e izquierda, pero lo que queremos realmente es queremos estos cuatro parámetros Stokes, I, Q, U y V corta. Ahora, ¿cómo esta información que es grabada en el telescopio, cómo se gestiona? Es a través de esta matriz matemática que se muestra aquí, la combinación de las manos cruzadas y las manos paralelas que vimos en la diapositiva anterior. Por el otro lado, la información que tenemos de la galaxia o del agujero negro está en esta forma. Tenemos I, V corta, Q y JU. Cuando está esta JU es más bien un número complejo que se encuentra en la matemática. Ahora, ¿cómo se obtiene la imagen? Basándose en las señales o basándose en esta fórmula de aquí. Ahora, nuevamente es una relación Fourier directa. El único problema que tenemos es el efecto de calibración. Este problema ocurre debido a la información que se pierde en la atmósfera y también problemas entre telescopios. Por ejemplo, tenemos telescopios en distintos lugares, así que lo que puede suceder si es que tenemos un telescopio en Chile y otro en Hawái. En Chile puede estar soleado y en Chile puede estar lloviendo, en Hawái no, por ejemplo. La información se debe grabar y se debe quitar de la señal. De esta forma, solamente así se puede obtener una imagen final del agujero negro. ¿Y cómo funciona la calibración? Sabemos que el objeto se mueve en el cielo, pero más bien que es la Tierra que rota, que gira más rápidamente, pero da la ilusión de que el cielo se mueve. Esto básicamente nos dice de cómo la luz es polarizada y el efecto de la orientación según la rotación de la Tierra. Esta información se debe ingresar al cálculo. Una de las cosas importantes que hay que hacer para extraer este efecto, quitarlo de la señal,
registrada por el telescopio es necesario para obtener la imagen final del agujero negro. Así que esto nos da la imagen final. Pero permítanme nuevamente mostrarles un video para explicar cómo mejor interpretar la imagen y qué realmente, bueno, cómo el campo magnético es en este objeto. Nuevamente no hay audio, simplemente yo voy a comentarlo. Dado un agujero negro en el espacio, se puede ver la deformación en el espacio-tiempo debido a la masa del agujero negro que se curva al espacio-tiempo, pero mientras el plasma, el gas en torno al agujero negro, empieza a girar debido a la presencia de los campos magnéticos, los gases están en direcciones distintas. Ahora, si el campo magnético es débil, los gases van a estar debido al campo magnético, van a tener un efecto, debido al efecto más débil del campo magnético, los gases van a estar en la órbita circular, como vemos en pantalla. Ahora, ¿cómo afecta esto la imagen final? Bajo estas condiciones, mientras la radiación, las ondas, vienen cercano del agujero negro hacia nosotros, se puede ver los puntitos, las rayas más bien, en la dirección queda en una dirección más vertical, porque se utiliza este marcador, es para que nos hable el campo, de la dirección del campo magnético y también nos habla de la potencia del campo magnético y es como los astrónomos lo han medido a través del tiempo. Así es como se ve para el caso circular cuando el campo magnético es débil. Ahora, cuando el campo magnético es muy fuerte, en su mayor potencia, pueden ver que las líneas ya no son circulares, más bien son rectas. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo estas rayas se ven? ¿Cómo se ven ahora? Se ve más bien circular. Lo que se veía recto o vertical antes, cuando el campo magnético era más débil, ahora se ve mucho más circular, cuando el campo magnético es más fuerte, más potente. Esto nos habla de cuál es la potencia del campo magnético cerca del agujero negro. ¿Y qué pasa cuando el campo magnético está justo entre medio? No es ni muy fuerte ni muy débil. Se ven que estas líneas son más bien curvas, cerca a un círculo, pero no circular. Y mientras la radiación viene de las regiones colindantes del agujero negro, se ven que las rayas están en una forma circular, pero con un ángulo. No es ya continuo, más bien se parece más abierto y esto nuevamente nos habla de cómo es la potencia del campo magnético cerca del agujero negro. Y esta es la imagen final. Y para poder entender esto de una forma mucho más clara, coloqué un ploteo de estas líneas sobre la imagen. Esta nos da la idea, basándonos en lo que vimos quizás ahora, que la potencia del campo magnético no es tan fuerte y no es tan débil, está justo más o menos al medio. Ahora volvamos atrás a las diapositivas y les voy a contar un poquito más de la ciencia y las señales. Ahora con estos datos que obtuvimos, analizamos los datos y logramos reproducirlo para los 4 discos de las mismas observaciones de 2017. Los datos son iguales que fueron mostrados hace 2 años atrás. Sin embargo, también hemos tomado la luz polarizada en cuenta. La imagen aquí muestra la misma información, pero la que es más arriba es más útil porque nos dice en distintos casos cómo cambia el campo magnético y la potencia del campo magnético es algo que nos puede hablar en cuanto a las cifras, los números, les damos distintos colores. Por ejemplo, en estos colores, si cualquiera de estas líneas están en rojo, significa que la polarización en esta región vertical es más fuerte, y si está en morado, es más tenue, y si está algo en el medio, en verde, es lo que se ve en estas imágenes, y
Esto se ve en torno a un valor vertical que se puede estimar del análisis. Ok, ¿y cómo se ve la teoría? Ahora tenemos una imagen. Ahora tenemos que obtener la física basándonos en la imagen. Quizás podemos hablar con los teóricos expertos en nuestro equipo para mirar en mayor profundidad. Y tal como vimos en las películas, tienen estos tres casos. Uno, en que la teoría se conoce como un campo magnético toroidal, donde las líneas son más rectas, el campo magnético radial, donde es más circular, y el campo magnético vertical, que vimos en este caso, que se ve, en este último caso, que se ve un poquito más recto. Nuevamente, aplicando estos conceptos a los datos, se puede apreciar que el campo magnético vertical es mucho más probable que sea el caso de M87. ¿Y cómo se estudia la física? Aquí, mientras utilizamos algo, el GRMHD, yo voy a facilitar este concepto. Básicamente lo que hace este concepto es que toma la relatividad general dada por el gran Albert Einstein y se trata de tomar su teoría y teorema y se aplica a las regiones cerca al agujero negro y como la radiación es afectada y se toma en cuenta la teoría. Ahora, con esta comprensión, los expertos realizan bastantes simulaciones y las simulaciones lo que hacen, tal como se pueden ver en las distintas imágenes de aquí, básicamente toman en cuenta con distintos tipos de velocidad de rotación del agujero negro y también al tomar distintos ángulos, el agujero negro puede estar hacia nosotros y hay física mucho más complicada que se incluye aquí. Algo que quiero destacar son la temperatura de los electrones que están presentes que se ven representados aquí. Lo que se hace entonces es que se simula utilizando estas distintas restricciones y se simula 15.000, 17.000 modelos y después se comparan los modelos de lo que se obtiene de estas simulaciones de los datos para poder darnos cuenta del resultado o compararlo con el resultado. En resumen, el resultado que se obtuvo, de hecho, nos dice que la imagen polarizada de esta campaña de estudio nos dice que hay fuertes campos magnéticos y cuando se habla de la fracción de polarización es en torno al 10% de la luz que es polarizada y por supuesto la potencia del campo magnético va en la unidad en unidades gaussianas y no logramos obtener un número específico, pero el rango que sí acotamos se basa en este análisis y llega entre 1 y 30 unidades gaussianas. Y para la temperatura de electrones está en este rango de aquí. Estas son algunos de los resultados físicos que se logró obtener de las simulaciones y como se mencionó anteriormente, esto tomó bastante trabajo. Tuvimos que generar todas estas imágenes que de hecho fue una de las razones de por qué se tomó este tiempo. Se toma 6 meses a un año el crear todas las imágenes y comenzar a recabar todas las imágenes de los distintos grupos y empezar a compararlas con las imágenes que tenemos del telescopio. Nuevamente, la conclusión que tenemos de esto es que los modelos de acreción, de fuerte magnetismo, esto es la acumulación, el gas en torno al agujero negro que alimenta el agujero negro. Según estos modelos que lo utilizan los teóricos, son los preferidos en este caso. Y algo que también queríamos probar, pero que no tuvimos suficiente tiempo de hacerlo, en este caso, fue probar la temperatura de electrones y esto es algo que cualquiera puede hacer que le interese. Hay distintos modelos de calor y enfriamiento que se requieren y que puede restringir y acotar el rango. También en cuanto a observaciones futuras, sería útil tener múltiples datos en múltiples frecuencias. Esto es algo que se me olvidó decir. El EHT
como toma observaciones realizadas por 230 GHz en 230 GHz, porque tiene unos límites, pero si toman estos datos en múltiples frecuencias, digamos a 300, 345 GHz, que es algo que estamos tratando de lograr con HT en 1 o 2 años más, esa información nos puede hablar y nos puede dar mucha más información del agujero negro, porque mientras mayor la frecuencia, más cercano al agujero negro que vamos a ver y mejor vamos a ver el agujero negro y nos da una respuesta inmediatamente de la física del agujero negro. Este es el resumen que tenemos en base a las imágenes que les mostré. Siguen existiendo muchas cosas que responder con nuevos trabajos. Se requieren más simulaciones, más estadísticas que se tienen que desarrollar. Así que no es solamente física como ciencia, sino también involucra mucha matemática y también tenemos que desarrollar mejores instrumentos. Por lo tanto, también se requieren de muchos expertos técnicos que deben trabajar como equipo. Y nuevamente, hay más datos que tenemos ya y solamente estamos trabajando uno a la vez y esperamos poder reproducir más resultados en los siguientes meses y voy a tratar de mostrarlos una vez que estén listos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Venki. El público no tiene audio, así que no le pueden aplaudir, pero muchas gracias por la charla tan interesante. Pamela, ¿tienes algo que decir, agregar o qué hacemos? O comienzo con las preguntas. ¿Qué dices? Pamela Enríquez, me refiero a Pamela Enríquez. You can start with the questions. Puedes comenzar con las preguntas. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Así que, Venki, muchas gracias. Creo que fue, por lo menos para mí, fue una presentación muy interesante, muy clara. Hay preguntas ambas. Bueno, las preguntas del chat, las preguntas y respuestas y hasta manos que se levantaron. Voy a hacer una primera declaración antes de tomar las preguntas y voy a tratar de tomarlas en el orden que llegaron. Esto es para el público. Primero, nos sentimos muy privilegiados de tener a Venki presente. La interferometría es muy difícil. Tiene, por ejemplo, la interferometría de línea base larga es extremadamente difícil. Y si le agregas el EHT y las altas frecuencias, es extremadamente difícil. Necesitan décimo dan en cinturón negro de ciencia para hacerlo. Pero Venki tiene nivel 12, 12avo dan de ciencia, así que él conoce las respuestas. Al tomar las preguntas hay que considerar una cosa. Venki trabaja en muchos de los datos de lo que se publicó y de lo que aún no se publica. Hay algunas cosas que él no puede responder, no porque no sepa la respuesta, sino porque no es permitido que le diga a los demás la respuesta. Así que al tomar las preguntas, recuerden que es solamente para que se sepa que si no responde algo es porque no se le permite responder, no es porque no sepa. Muy bien. Ya dicho eso, podemos comenzar con las preguntas. Puedo ver algunas manos levantadas y debido a la orden que llegaron, quiero tomar algunas de las preguntas. Primero de preguntas y respuestas, Q&A. Voy a saltar una de Evan y esto es algo que es relevante, pero vamos a saltar porque queremos ir a una diapositiva antes de responder la pregunta de Evans. La segunda, ¿qué es lo que produce el campo magnético? Venkatesh, adelante. Esta es una pregunta de una persona anónima, así que no puedo decir quién es. Así que, ¿por qué hay un campo magnético y qué lo produce Venki? Oh, muy buena pregunta. El campo magnético, nuevamente, es un proceso que es producido. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, sí. Ahora, lo que produce el campo magnético es, nuevamente, una de las preguntas del $1.000.000 que estamos tratando de entender. Ahora estamos tratando de
suponer que el campo magnético domina en ciertos lugares, pero el origen de los campos magnéticos normalmente es algo que se podría relacionar a algunas de las fuerzas gravitacionales muy fuertes que se puede ver en el universo, en el espacio, o bien que se puede relacionar a cómo los objetos se forman en el universo desde el Big Bang y distintas condiciones. No hay una respuesta directa a esto debido, nuevamente, a que estamos tratando de entender el campo magnético en distintos tipos de objetos y cómo se ve el campo magnético como en un disco protoplanetario como aquí. Lo importante es, bueno, aquí lo ven en esta diapositiva, lo que se vio también en EHT. Lo difícil de justificar para esta pregunta es que uno podría esperar, bueno, se me olvidó agregar en la diapositiva, pero uno podría esperar que el campo magnético fuera muy potente cerca de los agujeros negros, pero también no es así el caso siempre. Hay objetos que se llaman magnetas que tienen campos magnéticos más fuertes. ¿Y por qué estos objetos tienen campos magnéticos y qué realmente causa que ellos lo tengan? Y cómo fueron formados en estos casos y no en el caso, por ejemplo, del centro de galaxias, donde encuentran temperaturas muy altas y fuertes campos gravitacionales, etc. Todavía es una pregunta abierta que requiere de una respuesta sólida. Quizás uno de ustedes, algunos de los alumnos, tendrían la respuesta de esto en el futuro cercano, que debería ser uno de los grandes avances que vamos a tener en las grandes preguntas cosmológicas que son necesarias. Muchas gracias, Venki. Ahora, para cambiar y para darle a todos una oportunidad, ahora voy a las manos levantadas. De hecho, Miguel López tiene su mano levantada, pero no la levantó nuevamente. Miguel, si desea preguntar algo, levante su mano y volvemos a usted. Ahora, Hans Zinnecker. Hans, pregunte a Venki lo que quiera. Adelante. ¿Me escucha? Sí, sí. Genial. Estoy llamando del norte. Fue una charla muy interesante, muchas gracias. Fue muy interesante por ejemplo, la matriz de brillo, la visibilidad, es todo eso, ¿verdad? Me refiero a que son cosas nuevas que no se ve y no se aprende en el aula de clases. Nuevamente, mi pregunta es una acerca de la resolución espacial, porque esta imagen hermosa que se vio en la prensa tiene estos destellos de campo magnético en la parte inferior de la imagen, pero estos son angostos. Así que mi pregunta es, estas rayas, esta resolución especial no puede ser tan alta que estas rayas correspondan al mundo real. Debe ser algún tipo de, ¿verdad? Un poco de un retoque de artista. Por ejemplo, no sé, tenemos algo similar en las regiones de formación estelares, donde los campos magnéticos son un poco más hermoseados, para así decirlo. Es así, mostraron los datos reales, donde los vectores fueron los reales, y me imagino que las imágenes publicadas es un poco más retocada. ¿Es así? Excelente pregunta. Muy buen punto que levantas y es exactamente correcto. Ok, sí. Es más artístico, sí, pero también al ver la imagen que se muestra por debajo, las rayas más finas, de acuerdo al contraste y la figura, el tener un fondo naranjo, si es que van a dejar unas pequeñas rayas en líneas, no podría darnos suficiente información. Solamente por esa razón, sí, aumentamos la resolución para que formara estas figuras en la fila inferior, pero la que está arriba es el verdadero resultado científico y las rayas corresponden al ángulo de resolución que tenemos. Sí, buen punto, Han. Y la razón de que no se ve
las rayas en la parte superior es porque la emisión es muy baja, ¿verdad? No hay suficiente señal a ruido, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Hans. Un gusto saber de ti. De hecho, esta responde a la siguiente pregunta de preguntas y respuestas, pero es importante mencionarlo. De todas formas, AdX, estoy leyendo el nombre como está escrito en Zoom. Adix pregunta, ¿por qué en la parte superior no se ve los vectores de polarización en el lado norte de la imagen? Y recién respondió a eso, ¿verdad, Benki? ¿O quieres hablar un poquito más o repetirlo de por qué no se ve los vectores en el campo norte? Muy bien, nuevamente. Esto va con el concepto de los lentes magnéticos o gravitacionales, perdón. Se ve los lentes según la ubicación donde está más brillante y el lugar, bueno, aquí se muestra al este, pero el resultado lo tenemos más, perdón, está más hacia el norte, pero lo vemos mucho más tenue, información más tenue. Debido a esto, no tenemos suficiente información que entregar. Esto es algo bastante sencillo como información que en esta luz polarizada en particular es una polarización lineal. Contrasta muy bien con la luz continua en general que se tiene, que también se mostró hace 2 años atrás. Cuando se cambia, cuando se va a la luz circular polarizada, las cosas cambian. Estas son cosas que tenemos que trabajar y espero que podamos hablar más de esto en el futuro cercano. Esta es la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Venkatesh. La siguiente pregunta es de Rafael. Rafim, si quiere hablar, puede hablar. Muchas gracias. Rafael Rías, es un gusto verlo, Benki. Mi pregunta es, la luz que proviene de este material de la creación y que se polariza en una forma específica, ¿este grado de polarización tiene que ver con la geometría de el, el espacio-tiempo o no está conectado y es una característica intrínseca de las partículas que están ahí, que están creando el campo magnético? Bien, está preguntando una pregunta futurista. Nuevamente, para el resto del público, puedo decir, esto puede ser el caso que se toman en cuenta los efectos y quizás no tengamos suficiente información para abordar esto, pero le puedo hablar un poquito más de la perspectiva teórica. Probablemente tengamos que tomar la radiación relativística general en cuenta, porque aquí solamente se basa en la dinámica de fluidas. Ahora, para obtener más información, tal como lo que mencionó, y en torno a la curvatura de espacio-tiempo, quizás tengamos que extender nuestras simulaciones para que incluyan ambos, la radiación y lo que existe, para tener una imagen más completa. Y es por eso que si ven el paper, hemos sido muy abiertos con el resultado. Claramente hay más trabajo que se tiene que realizar. Así que esta es toda la información que tenemos para tener el trabajo y lo que se está haciendo. Muchas gracias. Ok, gracias Rafi y gracias Venki. Ahora voy a saltar un poquito más hacia algo muy relevante, las preguntas y respuestas, que es de Paulina. Solamente leo el nombre que escribieron en Zoom, no sé quiénes son exactamente, pero creo que es muy relevante. Dice, probablemente, pero quizás para el futuro, la potencia del campo magnético es similar a lo que es necesario para lanzar un cohete, porque
estamos viendo el disco de acreción más interno, si es suficientemente bueno para lanzar un cohete. Excelente pregunta. Este es el comienzo para esta obra, este trabajo. Estamos tratando de ver esto y al levantar la pregunta, me imagino que es experta y conoce la fuente, pero si vieron la película de apertura, donde se vio una galaxia a gran escala, se ve un chorro. Ahora sí, estudiar las polarizaciones, especialmente a esta resolución, es importante entender cómo los chorros, perdón, son lanzados, no cohetes, chorros. Ahora, en este caso, la resolución juega un rol muy importante, se requiere de sensibilidad, porque al ir a la base del chorro, la información va a estar muy tenue. Quizás y probablemente necesitamos telescopios, por eso Sagitario, entre otros puntos, son más tenues y también desde el punto de vista de la física de chorros, una vez que se aumenta la sensibilidad y se estudian distintas frecuencias, podemos visibilizar la base del chorro y conectar este resultado con el otro, con la polarización, y nos va a hablar mucho del proceso de lanzamiento de chorros. Ahora, el año pasado, la mayoría de ustedes vieron uno de los otros resultados de GM, Active Galaxy 32C79, donde se pudo crear una imagen del chorro, pero en ese objeto no se pudo ver la base del chorro, pero esto nos da información de cómo el chorro se ve en esa escala en particular. En el siguiente trabajo queremos estudiar la polarización de ese dato en particular y esto nos va a dar pistas más interesantes del lanzamiento de chorros, suponiendo un agujero negro de este nivel tiene estos números. Es un trabajo continuo y creo que es exactamente en torno a las líneas de qué queremos hacer en EHT en las siguientes semanas y meses. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Venkatesh. Hay otra pregunta aquí en el chat. Sé que llegamos al nivel de 1 hora y hay muchas preguntas. Desafortunadamente es muy difícil escoger porque son todas muy buenas. Pero alguien que se llama Douglas Geiser, que pregunta si ve evidencia de variaciones intrínsecas en las condiciones, porque se mostró 4 fechas y Douglas pregunta, ¿ves evidencia de un campo de variación intrínseca? Que sería muy interesante y si fuera significativo. Excelente pregunta, Douglas. Sí, en el sentido de que estamos tratando de explorar eso. Así que sí, he hablado mucho con obra acerca de los datos EHT y están los datos solamente tomados del interferómetro de ALMA de la misma frecuencia y ahí hay una indicación de que la polarización pareciera estar en esta escala de tiempo de el 5 al 11 de abril, pero se puede aplicar a los datos EHT, no es algo con lo cual estamos seguros, nuevamente porque la solución no nos permite ir más profundamente a las regiones cerca del agujero negro, pero la escala de tiempo es más rápida. Así que con una semana de datos que tenemos, no creemos que hemos entrado lo más profundo para poder ver la disponibilidad de la polarización, lo que es también porque, como EHT, una de las cosas que queremos hacer en el futuro cercano es tener más de una campaña, probablemente separada por 2 o 3 meses, y con eso podemos estudiar la visibilidad de la emisión. Y sí, esto nos va a decir de las restricciones. Ahora, estos datos en particular del EHT por sí solo, la disponibilidad no es algo que vamos a colocar con restricciones, pero sí hay indicaciones que existen. Gracias, Venkatesh. Hay una pregunta muy interesante de Natalia,
quiero, que es muy importante para todos los astrónomos. Es una pregunta de el panorama general. Y Natalia pregunta, ¿cuál es la trascendencia real de este resultado para nuestra comprensión del universo y cuáles son las nuevas preguntas que este resultado genera? ¿Verdad? Me refiero a que hemos resuelto algo, pero por supuesto habría nuevas preguntas. Y la importancia general es si es solamente relevante para el HT o es algo que es importante para la generalidad de la ciencia. Bueno, una cosa que puedo comentar rápidamente, y creo que alguien que está pensando de otra perspectiva, Neil, puede comentar esto, pero la radiointerferometría siempre ha sido una ciencia importante, es importante en el día a día nuestro, porque interferometría es una clave que nos ayuda con múltiples cosas. Nos habla de la ubicación de fuentes porque utilizamos objetos que son más lejanos, galaxias que son más lejanas, para obtener su posición e información. Y de acuerdo a esta información de posición, se obtiene la ubicación, las coordenadas GPS y lo demás. Estos son algunos casos de interferometría, que es útil más allá de las señales y, por supuesto, son importantes para verlo en términos de ondas sísmicas, terremotos, la cantidad que, por ejemplo, en relación a una onda sísmica y la activación. Estos son los impactos inmediatos de la radiointerferometría que existe y por fuera el LHT para este conjunto en particular de información que podemos dar y que HT va a entregar para otros astrónomos es probablemente algo que creo que Neil debería comentar, porque él puede tener una visión mucho más amplia. Neil, voy a redirigir esta pregunta a ti. Bueno, no. Yo creo que la respondiste en mayoría, la mayoría de los aspectos, Venki. Así que, en vez de eso, solamente porque ahora son las 8:13, tengo que pedirle a Pamela, que está a cargo de este evento. Parece que sé que es 1:13, pero estamos un poquito pasado, más de 1 hora que comenzamos, y siempre son tiempos difíciles, está volviéndose tarde, y se supone que es hora de cerrar, a pesar de que tenemos muchas preguntas interesantes y me duele dejarlas abiertas. Sin embargo, también se está volviendo tarde y vamos a ver Venki nuevamente. Espero que muy prontamente, porque hay resultados nuevos y muy interesantes que van a salir del EHT, pero que nadie puede mencionar en este momento debido a la confidencialidad. No sé si Pamela tiene algunas palabras de cierre, pero por mi parte, me gustaría decir de parte de Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile y Universidad Católica, Universidad Católica, PUC. Tenemos un nuevo grupo, Titans, que trabaja muy cercanamente a lo que llamamos los telescopios de nueva generación de horizonte de eventos, que es algo que lo va a mejorar. Ven que es una gran parte de esto, están contratando nuevas personas, va a ser un nuevo grupo y de esta forma en Chile podemos liderar no solamente las observaciones, tal como mencionó Benki y como lo ha presentado, por supuesto también está la teoría, sino también la teoría de las simulaciones, de todas las cosas que entran al telescopio de horizonte de eventos. Así que pido muchas disculpas para aquellos que formularon grandes preguntas. Aún hay personas con la mano levantada, aún y pido disculpas porque se está volviendo tarde y me gustaría concluir, después de la cual todos pueden cerrar sesión y voy a dejar que tengamos 1 o 2 preguntas más. Es ciertamente para agradecerles por venir. Gracias a Patricio, el intérprete, por la interpretación, a los organizadores por crear y organizar esta conferencia. Ha sido muy hermoso tratar
estos resultados vamos a volver luego con resultados más emocionantes. Y cuando digo nosotros, me refiero a Venki. Venki va a volver con resultados más emocionantes en muchas cosas. Y ya dicho esto, en cierto sentido, para empezar a cerrar, para aquellos que se tienen que ir, colocar, ¿verdad?, la cena y acostar los niños, vamos a tomar una última pregunta para aquellos que se quedaron. Venki, ¿estás viendo las preguntas y respuestas? Puedo mirar ahora. Sí. Ok, perdón. Mira. No. Es solamente en caso si tienes una pregunta en particular que quieres abordar. Ahora, hay una que es muy interesante para mí, que es acerca de la polarización circular. Hay un futuro de polarización circular en el EHT y qué se podría esperar de eso, o es algo que nunca se va a lograr, por lo menos no dentro de los siguientes años. No, esto es, bueno, siempre es uno de los elementos claves de la EHT. No discriminamos o priorizamos entre lineal y circular, queremos ambos. De hecho, circular podría ser un gran avance porque casi no se ve polarización circular en los agujeros negros, en los chorros también. Por lo tanto, podemos decir que no lo estamos evitando, es simplemente que la polarización circular requiere aún más esfuerzo que requiere la polarización lineal. Así que estamos trabajando hacia eso y vamos a llegar a eso una vez que tengamos los resultados. No sabemos la línea de tiempo que se puede colocar sobre eso, pero no. Es algo que es clave de HT en cuanto a si lo vemos, si vemos una polarización o no. Vamos a realizar el análisis y vamos a tratar de ver las restricciones y observarlas. También me gustaría dirigirlos a todos a que lean los dos papers de HT y el paper de ALMA, donde entramos en mayor profundidad, y también de las escalas de polarización circular de ALMA. Creo que esto va a ser algo útil. Es un punto de partida para la polarización circular de los datos de EHT. Muchas gracias. Gracias, Venkatesh. Y esto levanta un punto importante. La razón de que finalmente logramos hablar de estos resultados hoy y no ayer fue porque hay dos publicaciones en la colaboración de HT que fueron divulgadas hoy a las 11 en horario chileno. Así que es muy fácil encontrar esto. Si es que se buscan en Google, por ejemplo, ADS, para aquellos que son astrónomos profesionales, ADS, los otros pueden encontrarlo en Google, polarización, M87, y probablemente van a encontrar el paper oficial que ahora es público de estos resultados si quieren más detalles.